Hola, les mandamos saludos y un fuerte abrazo. El tema que vamos a tocar hoy es la parábola de las 10 vírgenes. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, 1 al 13, y quiero atreverme a darle lectura al pasaje. Dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola se me ha hecho muy interesante mucho tiempo, porque está basada en lo que es una boda judía. Toma una boda judía para dar una parábola al Señor. Y las bodas judías tienen un ritual muy importante. Nos describe el judío Joacín Jeremías cómo se llevan a cabo estas bodas judías. Una boda judía, a la última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia, después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repentina y anunciada por mensajeros. Llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminando por las llamas de las candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de las bodas se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas lámparas, de muchas luminarias. Era una procesión muy bonita, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y la cena y la fiesta. Mientras llegaba esa hora, la novia debía estar preparada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie lo sabía. Si los amigos e invitados preguntaban al novio cuándo será la boda, tampoco éste lo sabía, pues en efecto, solo el padre del novio determinaba el momento que su hijo estaba preparado para ir a buscar a la novia. Aunque en muchos matrimonios judíos de aquellos tiempos, el hijo sí sabía el tiempo aproximado en que sería la boda, pero como señal de respeto al padre y a su autoridad en el hogar, donde viviría después de la boda junto a su mujer, afirmaba que solo su padre lo sabía. Según las tradiciones hebreas, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche. Por ello era necesario que la novia estuviese preparada, estuviese velando. Estarían allí también 10 amigas que tenían que estar preparadas con lámparas, con aceite para alumbrar el camino del novio cuando llegara a buscar a su prometida. Se llevaban delante de la pareja palmas, ramas de mirto, también se arrojaban sobre ellos grano o monedas, y la música no podía faltar en la procesión. Si alguien se encontraba casualmente con esa procesión, era obligación religiosa sumarse. La parábola de las 10 vírgenes
que con sus lámparas alumbran, estaban a la espera de la llegada del novio. Iban acompañando al novio, de hecho. Está basada en costumbres judías. De acuerdo a las autoridades rabínicas, esas lámparas sostenidas por bastones era de uso frecuente. El número de lámparas eran 10, pues ese era el número de las solemnidades públicas. Las festividades del matrimonio duraban una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes. Esto es como se lleva una boda conforme a una tradición judía en aquel tiempo. Y se me hace muy importante por esto, porque si nosotros vemos a través de la Biblia esta parábola, el Señor está hablando al pueblo de Israel que tiene que estar preparado, porque esas 5 vírgenes, esas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 que no fueron prudentes, representan al pueblo de Israel, no representan a la iglesia, puesto que la novia ya tenía que haber estado preparada, ya estaba preparada en un lugar, y estas 10 vírgenes iban a salir cuando el esposo fuera pasando por el camino, se unían a él, iban a comenzar a alumbrar hasta llegar a la casa de la novia. Estas 5 vírgenes prudentes representan al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que con gran fe y gran esperanza guardaron las promesas de lo que había de acontecer cuando el Señor viniese. Es por eso que representan esas promesas, es representada a través de ese aceite que alumbra. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es clarísimo que solamente los hijos de Israel que guardaron las promesas y los pactos pueden ser convidados a las bodas del Cordero. Pero aquella parte del pueblo de Israel que no quiso creer y que no creyó en el tiempo de Jesús, y por lo cual el Señor Jesús lloró por ellos, cuando llegó el tiempo de su visitación, ellos no quisieron creer. Hasta los que no quieran creer cuando el Señor venga, representan esas 5 fatuas que no comprendieron las promesas, que no entendieron el tiempo de su visitación, que no hubo lámpara que les alumbrara su camino. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Entonces, esta parábola habla completamente hacia el pueblo de Israel. Nos dice también en esa tradición que nadie podía saber en qué momento iban a desposar a la esposa y que iban a ir acompañando al esposo. ¿Por qué? Porque eso está en la Escritura. En el libro de Hechos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuándo acontecería estas cosas, el Señor les dice allí en el pasaje que no se les había dado a conocer esas cosas a ellos. Ellos preguntan, ¿y cuándo vendrá el tiempo del reino? Y el Señor Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué ellos hacen esta pregunta? Porque los discípulos aún en ese tiempo seguían pensando con una mente judía, porque eran judíos. Claro estaba que para ellos las promesas del Antiguo Testamento anunciaban a la segunda venida del Señor, no como el apóstol Pablo, que viene y predica el recogimiento de la iglesia, la unión con la iglesia con Jesucristo. Por eso ellos preguntan esto. Sin embargo, esa es la importancia de esta parábola. Solamente el Padre tiene conocimiento de esas cosas. Y cuando Él quiera que la iglesia se reúna con su esposo, entonces se efectuarán las bodas del Cordero. Pero el esposo irá al encuentro de la esposa. En ese encuentro va a estar presente el pueblo
que guardó las promesas en el Antiguo Testamento. Ese pueblo que no es parte de la iglesia, pero son convidados a las bodas. Por eso dice la Escritura que el Señor bajó hasta lo más profundo de la tierra y llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Porque ahí está la belleza del cumplimiento de la palabra. Ahí está la belleza de la parábola acerca del pueblo de Israel, que hay un pueblo que fue prudente y que guardó las promesas y que estará presente en el día en que el Señor venga a recoger a su iglesia. Y así como este pueblo se preparó, y así como este pueblo tuvo que velar y guardar, no importaba el tiempo en el que ellos se encontraban, no importaba si había venido por causa de diferentes situaciones, que ellos quedan cautivos, que ellos sufrieran, ellos guardaron la promesa, estaban esperando y pudieron ver cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Dios encarnó conforme a la palabra del Señor. ¿Quién le abrazó y quién dijo, porque han visto mis ojos tu salvación? Con gran amor atesoró ese encuentro. ¿Por qué? Porque había guardado las promesas que anunciaban que el Señor vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuánto más la iglesia debe de estar preparada día con día? A la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Es el fruto de nuestra salvación en hacer las cosas bien. El Señor nos ha vestido con vestiduras limpias. Y al igual que el pueblo de Israel tenía que velar y tenía que estar preparado, ¿cuánto más la iglesia tiene que estar preparado para el encuentro de su Señor? Yo veo a las mujeres cuando se van a casar, cómo compran revistas, cómo compran un montón de cosas, buscan peinados y todo el tiempo tienen en su cabeza el evento de ir a desposarse con su novio. Ojalá y nosotros como iglesia sintamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo día con día de estar preparados, porque el Señor ha prometido venir por nosotros. Y Él va a venir con gran regocijo y con gran gozo. Y se cumplirá lo que dice ahí en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Que el Señor vendrá por nosotros y nosotros no seremos primero a los que durmieron. Antes el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos iremos a recibir al Señor en el aire. Ahí será el recogimiento de la iglesia, lo que muchos nombran el momento del rapto. Ahí estaremos para estar con nuestro Señor y veremos a esos convidados que han venido con sus lámparas encendidas para festejar las bodas del Cordero. No se cierra ahí el marco de la parábola. Dice que aquellas mujeres fueron a comprar, esperando, teniendo la esperanza que al comprar el aceite pudieran reunirse en las bodas. No pudieron. ¿Y sabes por qué? Porque la salvación no es por obras. Dice la Escritura que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras deben de ser el resultado de nuestra preparación, de nuestra vida con Dios. Debe de ser el fruto que anuncia que somos la esposa del Cordero, que somos la novia del Cordero, que somos hijos de Dios. Pero jamás las obras y el cumplimiento de la ley van a permitir que el hombre, por medio de ello, sea salvo. Solamente por la gracia y misericordia de Dios es que tenemos salvación. Si nosotros hacemos las cosas es porque hemos entendido que Jesucristo es nuestro Señor y Dios. Dice el Señor, velad pues,
porque no sabéis ni el día ni la hora. No lo sabemos. Sin embargo, el tiempo de la semana de la preparación en la que se dan las bodas, quien entienda esto, lo debe entender con el Espíritu Santo. Estamos en la última semana, la semana 69, algunos le han llamado así. En la fiesta de las bodas, conforme a la tradición, en una semana tenía que realizarse las cosas para que entonces el festejo para los novios durara completamente un mes. ¿Qué es esto? Que de que el Señor Jesucristo murió y resucitó hasta su segunda venida, habrá oportunidad de salvación. La iglesia será arrebatada, la iglesia será llevada con el Señor en el aire. Sin embargo, es necesario que comprendamos también que Dios extiende la oportunidad para aquellas vírgenes que fueron imprudentes y que no guardaron las promesas de Dios en su corazón, que no guardaron el aceite. Así como en la iglesia vemos que Filadelfia es guardada del tiempo de la ira, del tiempo malo, y luego viene el tiempo de la Odisea, que es la iglesia que no estuvo preparada, que fue imprudente. A esta iglesia se le dice el Señor, al igual que a las vírgenes que fueron a comprar aceite, les dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y que compres vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estas 5 vírgenes imprudentes no podrán estar en las bodas del Cordero. Pero si ellas guardan su vida hasta la muerte, esto es obra. Esto es comprar el aceite, esto es comprar la vestidura, esto es obra. Es como si regresáramos al Antiguo Testamento, el tiempo de la gran tribulación. Podrán ser parte de la cena de las bodas, donde el Señor Jesucristo vendrá y establecerá paz en esta tierra. No tenemos que estar esperanzados a la oportunidad que reciben las 5 vírgenes imprudentes. Tenemos que ser sabios y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es tu tiempo de salvación. Este es tu tiempo en el cual puedes tú reconciliarte con Dios. Este es el tiempo en el cual puedes invitar al Señor Jesús a que sea tu Señor y Salvador en tu vida. Y que tú puedas decir: estoy esperando que el Señor venga por mí y me levante en las nubes, y ser parte de la esposa del Cordero. Oremos. Padre, tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces cómo vivo delante de ti. Te pido que me perdones y que me ayudes a honrarte y a vivir cerca de ti. Si, Señor, no he invitadote a mi vida, te pido que vengas y mores en mi corazón, que seas mi Señor y mi Dios, que perdones toda mi maldad. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, y que estás a la diestra del Padre intercediendo por mí, ahora y para siempre. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.